Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Bravo Gutiérrez. Estoy aquí con mi compañera Ana Patricia Baray. y pues bueno, en este video hablaremos sobre el desarrollo de la psicología en Latinoamérica, tomando como base el texto de Carolina de la Torre, el título Psicología Latinoamericana entre la dependencia y la identidad. Y esta fue publicado en 2006. Nuestro objetivo es explicar cómo la psicología latinoamericana se ha desarrollado entre dos situaciones. Por un lado, la dependencia de teorías y modelos creados en otros países, y por el otro, la búsqueda de una identidad propia que permite entender mejor la realidad de nuestro pueblo. Al final, también compartiremos una reflexión sobre por qué consideramos importante que exista una psicología que tome en cuenta nuestra cultura, nuestra historia y los problemas particulares de Latinoamérica. De la Torre plantea que la historia de la psicología latinoamericana ha estado marcada por una especie de contradicción entre depender de conocimiento extranjero y tratar de construir una forma propia de entender a las personas. Para explicarlo de una manera más sencilla, podemos imaginar que durante mucho tiempo la psicología latinoamericana fue como alguien que siempre usa un traje hecho a la medida de otra persona. Y como dice aquí la compañera, el traje puede ser de buena calidad, puede verse muy bien y puede haber funcionado perfectamente para la persona, pues para quien lo hicieron. Pero cuando nosotros intentamos usarlo, tal vez nos quede demasiado grande, demasiado pequeño o pues, simplemente incómodo, ¿verdad? Algo parecido puede pasar con las teorías psicológicas. Una teoría puede funcionar muy bien en el lugar donde fue creada, pero pues eso no significa que explique exactamente de la misma manera lo que ocurre en otra sociedad, porque pues hay otro contexto social y otra cultura de por medio. Durante las primeras etapas del desarrollo de la psicología en Latinoamérica, existió una gran influencia de Europa. Esto era comprensible porque muchas de las ideas científicas y filosóficas que dieron origen a la psicología moderna se estaban desarrollando en países europeos. Por eso, gran parte de formación de los psicólogos latinoamericanos dependían de teorías, autores y formas de investigación provenientes del extranjero. Y claro, el problema no era aprender de otros países. De hecho, conocer lo que se estaba haciendo en Europa permitió que la psicología se desarrollara profesionalmente en Latinoamérica. El problema comenzaba cuando, pues, estas ideas se aceptaban prácticamente como si fueran universales. No había quien las cuestionara porque, pues, evidentemente en Europa había más estudios de este tipo. Es decir, muchas veces aprendíamos a observar nuestros propios problemas usando los ojos de otros. Después, la influencia comenzó a cambiar. En lugar de mirar principalmente hacia Europa, la psicología latinoamericana empezó a recibir una fuerte influencia de Estados Unidos. Con esto llegaron nuevas formas de estudiar el comportamiento, métodos más orientados a la medición y una mayor utilización de pruebas psicológicas. Bueno, aquí se podría usar otro ejemplo. Imagina que queremos conocer la inteligencia o las capacidades de un niño que vive en una comunidad rural de México. Ahora, imagina que utilizamos una prueba creada en otro país, donde algunas preguntas dependen de conocimientos o costumbres que se viven en ese país, que obviamente ese niño pues no ha experimentado. Si obtiene una puntuación baja, podríamos pensar rápidamente que pues tiene menor capacidad que de los que presentaron ya anteriormente el examen. Pero la verdadera pregunta sería, ¿estamos evaluando su inteligencia o simplemente estamos evaluando qué tanto conoce de una cultura diferente a la suya? Ese ejemplo ayuda a entender uno de los problemas de importar instrumentos psicológicos sin considerar suficientemente el contexto. No quiere decir que una prueba desarrollada en Estados Unidos o Europa automáticamente sea mala. Significa que hay que preguntarnos si esa prueba se adapta a la cultura, el lenguaje, a las condiciones económicas, educativas y sociales de las personas que estamos evaluando. Uno de los temas que presenta de la Torre es el problema de la dependencia y lo que podríamos entender como neocolonialismo cultural. Aunque los países latinoamericanos ya eran políticamente independientes, en el área de conocimiento todavía existía, pues ahora sí que una fuerte dependencia hacia los países considerados más desarrollados o primermundistas. Era común
pensar que una teoría era mejor simplemente porque venía de Europa o de Estados Unidos. En cambio, la producción en Latinoamérica podía recibir menos reconocimiento. Esto generaba una situación complicada porque los psicólogos latinoamericanos podían conocer perfectamente los problemas estudiados en otros países, pero no necesariamente imaginaban con la misma profundidad los problemas de sus propias comunidades. Con el paso del tiempo, comenzó a crecer la búsqueda de una identidad propia dentro de la psicología latinoamericana. Esto no significa rechazar todo lo que viene de otros lugares. Tampoco significa afirmar que únicamente las teorías latinoamericanas son correctas. La idea es mucho más sencilla, aprender de los conocimientos internacionales, pero al mismo tiempo analizarlos críticamente y adaptarlos cuando sea necesario. Es decir, podemos usar el ejemplo del traje que usamos en la analogía, lo podemos usar anteriormente como inspiración, pero necesitamos hacer nuestros propios ajustes. Necesitamos una psicología que realmente nos quede, un traje que realmente nos quede. Una psicología que estudia a las personas tomando en cuenta el lugar donde viven, sus relaciones familiares, sus costumbres, su historia y pues obviamente sus condiciones sociales. Dentro de esta búsqueda de identidad, aparecen diferentes autores latinoamericanos que comenzaron a estudiar problemas más relacionados con nuestra realidad. Uno de ellos fue Rogelio Díaz Guerrero en México, quien buscó comprender la relación entre cultura, personalidad y comportamiento. Esto fue importante porque representaba un cambio de pregunta. Ya no se trataba únicamente de preguntarnos cómo funciona la personalidad según una teoría extranjera. Nosotros también empezamos a preguntarnos cómo es que influye nuestra propia cultura en la manera en que pensamos, sentimos y nos relacionamos con la demás gente. También encontramos el desarrollo de la psicología comunitaria, relacionada con autores como Maritza Montero. Desde esa perspectiva comenzó a darse mayor importancia a las comunidades y a las condiciones sociales en las que viven las personas. Esto cambia bastante la manera de entender los problemas psicológicos. Por ejemplo, si una persona presenta dificultades emocionales, no necesariamente tenemos que pensar que todo el problema se encuentra dentro de ella. También podemos preguntarnos qué está ocurriendo en su familia, su comunidad, su trabajo, si es que va a la escuela y en la sociedad en la que vive. Este autor, Ignacio Martín Baró, es muy importante ya que es quien desarrolló su trabajo en El Salvador y planteó la necesidad de una psicología mucho más relacionada con la realidad de los pueblos latinoamericanos. Este fue el que propuso que la psicología debía acercarse a los problemas reales de las personas y no quedarse únicamente dentro de universidades, laboratorios o simplemente teorías. Entre las ideas asociadas con su propuesta encontramos tres tareas importantes. La primera es recuperar la memoria histórica. Esto significa conocer nuestra historia y comprender cómo los acontecimientos que ha vivido una sociedad pueden influir todavía en la manera en que las personas piensan y actúan. La segunda es desideologizar el sentido común. Dicho de una manera sencilla, significa cuestionar ideas que muchas veces aceptamos como normales sin preguntarnos realmente por qué. Por ejemplo, pensar que la desigualdad siempre ha existido y por eso no puede cambiar. La psicología también puede ayudarnos a cuestionar esa idea. Y la tercera consiste en potenciar las virtudes de nuestros pueblos, es decir, no observar a las comunidades solamente desde sus problemas o carencias, sino también reconocer elementos como la solidaridad y las relaciones familiares, la capacidad de organizarse y la esperanza que existe dentro de ella. Todo esto nos lleva a pensar que una psicología latinoamericana no significa encerrarnos y rechazar conocimientos provenientes de otros países. Significa dejar de pensar que todo el extranjero automáticamente es mejor. Podemos aprender de Europa, Estados Unidos y cualquier otra parte del mundo, pero también es importante que tenemos que producir conocimiento desde nuestros propios países, ya que el ser humano no vive separado de su contexto, su cultura, familia, historia, ya sea la situación económica, influyen en la manera en que interpreta lo que vive. Por ejemplo,
Una persona que vive en México no necesariamente interpreta el interés, la familia o sus problemas de la misma manera que alguien que vive en Alemania o Estados Unidos. No porque una cultura sea mejor que otra, sino porque las experiencias, costumbres y condiciones sociales son diferentes. Y es por esto que consideramos que la psicología necesita escuchar a más personas que pretende estudiar. Si solamente utilizamos teorías creadas para explicar otras sociedades, existe el riesgo de ignorar aspectos importantes de nuestra propia realidad. En conclusión, podemos observar que el desarrollo de la psicología latinoamericana ha pasado por diferentes momentos. Primero existió una fuerte influencia europea y posteriormente aumentó la influencia de la psicología norteamericana. Lo que permitieron estas influencias fue que nuestra disciplina creciera, pero también generaron una dependencia hacia conocimientos producidos fuera de Latinoamérica. Y pues con el tiempo surgió una mayor preocupación por construir una psicología capaz de estudiar nuestros propios problemas y tomar en cuenta nuestra cultura y el contexto social. Así, el desarrollo de la psicología latinoamericana puede entenderse como un camino entre la dependencia y la identidad. No se trata de rechazar todo lo extranjero, sino de dejar de copiarlo automáticamente y comenzar a cuestionar, adaptar y también crear conocimiento.